Hoy os contamos las características fundamentales de los manillares para bicis de carretera o de ruta. Si hay algo característico del mundo de la bici, sobre todo en las últimas décadas, es la constante evolución de los materiales y componentes. Y aquí los manillares o manubrios, como se conocen en Latinoamérica, no se quedan atrás y también han cambiado sus diseños, medidas, aumentando las versiones y modelos disponibles en el mercado. Hoy nos centraremos en los manillares de este tipo, que son los que se emplean en carretera, ciclocross y gravel. Y en un próximo vídeo hablaremos también de los de bici de montaña. Comenzaremos con los de ruta o carretera. Un manillar con una forma muy peculiar, como podéis ver, y que gracias a estas curvas permite al ciclista posicionarse de varias formas sobre la bici. Podemos distinguir 4 partes: barra horizontal, rampa, gancho y caída. Normalmente este tipo de manubrio es un único tubo que puede ser totalmente cilíndrico o adoptar diferentes formas o diámetros en la barra horizontal. En la parte central siempre tiene un diámetro de 31,8 milímetros, que es el estándar a día de hoy, salvo manillares y potencias integrados. Y cada vez es más habitual que presenten un perfil plano en la zona de apoyo de la barra horizontal, para mejorar la aerodinámica y la posición de las manos. Esta zona se usa en subidas largas y a ritmo, para posicionarnos con la espalda más alta, relajándola y ganando espacio en la caja torácica para facilitar la respiración. También en rodajes tranquilos, en zonas de llanos. En ambos casos la aerodinámica no juega un papel tan importante y aporta descanso a la espalda y comodidad a la hora de pedalear. En la rampa o inicio de la curva del manillar es donde se ubican las palancas de freno y cambio, donde pasaremos la mayor parte del tiempo mientras que montamos en nuestra bici. Una posición que permite tener la espalda más baja y un acceso rápido a los cambios y a los frenos, pero que aún mantiene un alto nivel de comodidad para aguantarla durante muchos kilómetros. El conjunto de las manetas también tiene esta peculiar forma para colocar cómodamente las manos y ayudar a la escalada cuando nos ponemos de pie sobre los pedales, de ahí que se conozcan como escaladores. El gancho o curva central del manillar también ha variado sobre el diseño clásico y hoy día es normal que sean más cerrados y con tramos rectos que interrumpen la curva para facilitar el apoyo de las manos. Esta zona de agarre se usa en llaneos, a ritmo vivo o fuerte, y por supuesto para bajar, ya que así el ciclista adopta una postura más aerodinámica, y si no que se lo digan a Tiburón Vincenzo Nibali, increíble los descensos que hace en las grandes vueltas, espectacular. Y por último, la parte inferior del manillar o caída, esta más orientada a los sprints, donde el ciclista puede posicionarse de tal forma que le permite imprimir muchísima potencia y una excelente aerodinámica. Una vez vistas las zonas del manillar, hay que tener en cuenta que también la geometría influye, y por lo tanto podremos encontrar diferentes medidas y ángulos que van a condicionar la posición, la comodidad y efectividad del ciclista sobre la bici. Lo primero a tener en cuenta es el ancho, lo habitual de 36 a 46 centímetros. ¿Y qué ancho escoger? Pues va en función del ancho de los hombros entre las dos uniones acromioclaviculares. Esta será la medida aconsejable para el manillar, aunque se puede variar en función de la comodidad y de las sensaciones que tenga o busque el ciclista. Pero cuidado, hay marcas que lo miden de centro a centro de los tubos, lo más común, y otras que lo miden de extremo a extremo. Aseguraos antes de cambiar de manillar. Aparte del ancho, también se tiene en cuenta el drive, la caída o altura y el alcance. El drive es el ángulo que forma la curvatura del manillar, y este va a influir en el alcance y la altura. Podemos encontrarnos en angulaciones de 105, 120 y 135 grados, y como veis en la tabla, cada angulación irá ligada a un ancho de manillar. La altura o drop, también llamada caída, es la distancia que hay desde el centro del tubo en la parte horizontal hasta el centro del tubo en la parte inferior. A mayor caída el agarre es más bajo y se adopta una postura más aerodinámica, pero tened en cuenta vuestra flexibilidad, porque una postura tan baja puede ser contraproducente. Y por último, el alcance o reach, es la distancia que hay desde el centro de la parte superior al centro del eje de la parte frontal del manillar. A mayor alcance tendremos una posición más inclinada sobre la bicicleta, es decir, nuestra espalda irá más abajo. Puede variar la medida entre los 60 y 84 milímetros, lo habitual 80 milímetros. Cuanto mayor sea la medida, hará que los escaladores estén más hacia adelante y cuanto más adelante, más se alargará nuestra posición en la bici. Actualmente los manillares más comunes son clásico, anatómico, compact y super compact. Y con forma similar, pero con variaciones apreciables para afrontar su uso fuera de la carretera, tenemos los manillares de ciclocross y de gravel.
En ciclocross, el manillar es prácticamente el mismo, pero con un gancho más cerrado habitualmente, y menor prioridad para la ligereza y más para la resistencia y fiabilidad, dado el uso más duro que van a tener en los exigentes circuitos de esta disciplina. También, respecto al ancho, existen dos tendencias: quienes prefieren ponerlo más estrecho para que sea una bici un poco más nerviosa y les permita hacer giros más rápidos y ágiles, y quienes prefieren ponerlo más ancho para ganar mayor control y seguridad. Todo depende de los gustos y objetivos de cada ciclista. También se suelen usar cintas de manillar más gruesas o doble encintado para evitar molestias por las vibraciones. Los manillares de gravel son similares a los de ciclocross, con ganchos muy cerrados pero con un diseño muy característico de esta modalidad, que abre el gancho y la caída hacia el exterior, aumentando considerablemente el ancho real del manillar cuando nos agarramos a la curva. Con esto se consigue un mayor control en las bajadas y zonas técnicas, ampliando su rango de uso, tanto por tipo de terreno como por el perfil del usuario. Y aún faltarían los manillares de triatlón y contrarreloj, completamente específicos y exclusivos para esta disciplina, que dejaremos para otro vídeo para no alargar en exceso este. Muchas gracias por escucharnos, si os ha sido interesante darle al me gusta y suscribíos. Y como siempre nos despedimos con una sonrisa. Pepe, despierta, Pepe. Pepe se despierta. ¿Qué quieres? Que se te ha olvidado tomarte las pastillas para dormir. Hasta el próximo vídeo.